Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández. Hoy vamos a cerrar nuestra serie que hemos denominado Contaminados. Y pensando en un cierre, me he inclinado a conversarles de un antónimo para esa palabra. Antónimo de la palabra contaminado. Y ese antónimo es la palabra pureza. Y la pureza, cuando indagamos en esta palabra, en la Biblia, encontramos una fuerte relación con otra palabra que es la palabra santo o santidad. En otras palabras, en el plano espiritual, escuche bien lo que voy a decir, en el plano espiritual la contaminación se combate con santidad. Diga conmigo eso. En el plano espiritual la contaminación se combate con santidad. Yo estaba hablando el día martes a los líderes y supervisores de nuestros grupos familiares. Estaba hablándoles acerca de la santidad en el ministerio. Era esa parte del entrenamiento de ese martes pasado. Y yo les decía a ellos que la santidad ha de ser un estilo de vida. Ese estilo de vida en los genuinos seguidores de Jesús, aún a pesar del ambiente contaminado donde nos corresponda vivir. En otras palabras, ni tú ni yo tenemos excusas para no vivir una vida santa en medio de lo que nos rodea. No hay excusa. Jesús lo dijo así cuando oraba por sus discípulos. Ustedes viven en contaminación. Y esta paráfrasis la coloco yo porque Jesús está hablando del mundo. Un mundo contaminado, dominado por alguien a quien Jesús llamó el príncipe de este mundo. Pero a pesar de que el príncipe de este mundo gobierna, no es una excusa para decir que no se puede vivir en santidad. De manera que la conclusión inmediata a esto es que la santidad debe ser tu estilo de vida en este mundo. Esta idea de la santidad como un estilo de vida la veo reflejada en orientaciones, instrucciones que el apóstol Pablo diera a los cristianos tesalonicenses. Escribiéndoles a ellos allí en el capítulo 4, versículos 1 al 12, invierte a tiempo, invierte sabiduría para darles instrucciones acerca de cómo vivir en medio de un mundo contaminado, pero en santidad. Y básicamente son tres instrucciones que el apóstol está dirigiendo a los hermanos tesalonicenses. Número 1, les da instrucciones acerca de la santidad para el matrimonio. Luego les habla acerca de instrucciones para la santidad en las relaciones interpersonales. Y la tercera indicación tiene que ver con la santidad en los negocios. Algo en lo que día a día estamos comprometidos, en las transacciones. Y yo diría que la conclusión de estas instrucciones que el apóstol da a estos hermanos es sencillamente que las obedezcan. Porque la obediencia a las instrucciones definitivamente les generaría una vida mejor. Si alguien se pregunta cómo vivir mejor, la respuesta sería obedeciendo y siguiendo las instrucciones de Dios
para la vida en medio de las circunstancias que nos rodean. Llego entonces a que una idea que se une a esta disertación de hoy es que nuestra vida, nuestro diario desarrollo, escucha, te haga diferente frente a los demás. Hay una marca, ya creo, no sé si en Venezuela todavía está esa marca de productos de alimentos. ¿Recuerdan esa marca? Del Monte. ¿Recuerdan esa marca? Yo no sé si todavía está en Venezuela. Pero yo recuerdo que la publicidad, el eslogan de esta marca es: no compre del montón. Yo lo voy a decir, ustedes lo terminan. No compre del montón. Yo no sé cuánto nos van a pagar por esta cuña, pero... La idea es que tú no te hagas del montón, tú seas una marca. Diga, yo soy una marca. Y como una marca tú eres diferente a los demás. Por eso es que las marcas legalmente se registran, para que no sea una que forme parte de otras marcas. Por lo tanto, tú y yo debemos ser una marca distintiva en esta sociedad. Y cuando eso ocurre, entonces marcas la diferencia. De eso se trata la santidad, entonces, en medio de un mundo tan corrompido, de que tú seas diferente. Y cuando tú eres diferente, la gente lo va a notar. Y la mejor promoción al reino de los cielos, al reino de Dios, va a ser un hombre y una mujer diferente. La base de estas instrucciones entonces es la santidad. 3 veces el apóstol Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, marca la palabra santidad. Y santidad está relacionada con un proceso. Santidad está relacionada con una cualidad. Santidad está relacionada con una condición. Es una actitud santa. Y la santidad en la conducta personal, lo que significa que hay una interesante relación en esto último que les estoy diciendo y el énfasis en que la santidad ha de ser un estilo de vida. Todas nuestras acciones deben estar enmarcadas en ese sentido que es la santidad. Santidad es el principio que separa al creyente del mundo. Hay una línea entre el verdadero Hijo de Dios y el sistema, porque el verdadero Hijo de Dios no vive de acuerdo al sistema, al contrario, trata de que ese sistema sea convertido, sea transformado. Y esa conversión, esa transformación va a ser producto precisamente de esa diferencia que ese Hijo de Dios está tratando de proyectar. Así que hay 2 cosas interesantes aquí, rápidamente se los digo. Número 1, la santidad tiene que ver contigo mismo, pero a su vez la santidad tiene que ver con otros, en el sentido de hacer que otros puedan asumir tu estilo y tu forma de vida. Y eso significa un gran desafío. Las palabras del apóstol a los tesalonicenses. Por lo demás, decía él: os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La palabra santificación aquí está hablando de un proceso. Y entonces comienza a decir que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa ¿en qué? En santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios.
Y luego dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Y cerrando la idea, entonces dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Cuál es la importancia de estas instrucciones? ¿Cuál es el valor que podemos darle a estas instrucciones? Bueno, tenemos que revisar el fundamento, el origen, de dónde provienen estas instrucciones. Y cuando vemos los versículos 1 al 3, encontramos que estas instrucciones vienen directamente del Señor Jesús y que a su vez fueron practicadas por los apóstoles y que a su vez debían convertirse en clases, en pedagogía para, en este caso, estos destinatarios, los tesalonicenses. Así que mira, esto es interesante. Tú recibes una instrucción, la recibes de Dios, tú la tienes que vivir, pero la idea es proyectarla también a otros. Y esto es la pedagogía de la vida. Lo que aprendes lo enseñas. Di, yo lo que aprendo lo debo enseñar. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y encuentro 3 ideas aquí que quiero plantearlas, no violentamente, pero sí con algo de prisa. Número 1, aquí hay lo que nosotros llamamos un proceso de transferencia. El Señor habla, yo lo recibo, yo lo entrego a otros. Y eso se llama transferencia. Y la pregunta es, ¿qué estamos transfiriendo nosotros? Dice el apóstol, la manera que aprendisteis de nosotros. ¿Qué estamos transfiriendo? La otra idea que encuentro aquí es que cuando yo transfiero, agrado a Dios. Son instrucciones que yo recibo para transferir y cuando lo hago estoy agradando al Señor. Y la tercera cosa que se desprende de estos versículos es que eso no viene del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un canal, es un monitor. Realmente esa palabra viene de parte del Señor Jesús. Por lo tanto, yo me siento también a hablarles esta mañana como lo he hecho durante años, porque lo que yo estoy hablando no es mío, lo que yo estoy hablando es algo que yo he recibido y por lo tanto lo estoy dando como instrucción, como un discurso, pero también como una vida. La transferencia no es solamente verbal, escucha bien, la transferencia de las instrucciones no son solamente verbales, orales, esa transferencia debe ser práctica, una transferencia que se hace oralmente, careciendo de un sentido de acción, no tiene validez, eso es engaño, es un engaño. Así que las instrucciones son para vivirlas, y son para transmitirlas. ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Cuántas les dije que habían? ¿Cuántas? 3. Y fíjense, no son repetitivas en el sentido de la misma cosa. No, son 3 diferentes instrucciones que tienen que ver con nuestra vida, que deben convertirse en estilo de vida. Cuando yo hablo de estilo de vida, me estoy refiriendo a algo que yo hago de manera constante. Esa es mi forma, ese es mi estilo. Instrucciones para la santidad en el matrimonio. No sé, habría que hacer una pequeña exégesis sobre
la realidad del matrimonio para el momento en que el apóstol escribió eso. Pero sin profundizar mucho, podemos darnos cuenta que había problemas. ¿Cuál es el problema más grave en el matrimonio? ¿Quién dijo cacho? Esa palabra no es buena. Vamos a ser un poco más formales. ¿Cuál es la palabra más grave que pueda denunciar lo que le pueda pasar a un matrimonio? Ay, está bien. Infidelidad. Adulterio. Y fíjense que la palabra fornicación, que es una práctica sexual bíblicamente ilegal, se menciona aquí. No sé, pero al parecer en la iglesia de Tesalónica habían problemas a nivel del matrimonio. Estoy hablando de gente que se convirtió a Cristo, paganos que se convirtieron a Cristo, gentiles convertidos a Cristo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fíjense ustedes cómo lo dice. Que os apartéis de fornicación. Hay una pausa y luego dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Bueno, obviamente habían problemas. ¿Cuánta intensidad? No lo sé, pero sí habían problemas. Ahora, yo no quiero quedarme en Tesalónica, ni quiero quedarme en una investigación sobre lo que estaba pasando en esa iglesia. Yo quiero venirme a mi presente, a mi realidad hoy, mi realidad social. Y podemos decir que esos problemas de Tesalónica, hoy en día, esos problemas son más graves en nuestro tiempo. La sexualidad, diga sexualidad, ocupa un alto porcentaje de nuestros pensamientos. ¿Sabías eso? Hay estadísticas interesantes acerca de cuánto porcentaje de pensamientos relacionados con la sexualidad están en el hombre y en la mujer. Los hombres pensamos más en eso, ¿lo sabían? ¿Dónde están los hombres? Levanten la mano. Eso va con nosotros. La mujer no piensa tanto en eso como nosotros. Quizás nuestros sentidos no nos ayuden mucho en eso. Pero fíjense que hoy en día una de las grandes contaminaciones preponderantemente en esta sociedad son los pecados sexuales. Y cuando hablo de pecados sexuales, es porque hay una gran variedad de manifestación de la sexualidad que no se compagina con lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Todo eso se engloba en una sola palabra: infidelidad. Pero muy específicamente, hablando aquí del matrimonio, la primera cosa que el apóstol da en esta instrucción es un llamado a la fidelidad. No deben ser infieles. El esposo, la segunda idea, debe respetar a su esposa. Son dos cosas. Una cosa es la fidelidad sexual, que tiene que ver con santidad. Dice que en esta relación debe ser una relación santa y con honor. Hay dos características y son diferentes ambas. La primera tiene que ver con que debe ser una relación sin impurezas. Y en este caso, esa impureza sería la infidelidad, el adulterio. Puede ser también la fornicación, porque hay parejas que legalmente no están casadas legalmente, pero también tienen otros frentes de acción. Eso es fornicación. Y eso verdaderamente es contaminante. Oiga, lo voy a decir en estos términos.
No solamente es contaminante desde el punto de vista literal, sino también desde el punto de vista espiritual. La infidelidad en un matrimonio genera conflictos, muchos problemas, discusiones, sofismas, amenazas, amargura, resentimiento, malos recuerdos. Pero espiritualmente genera también un ambiente negativo. Se abren puertas para una acción más allá de lo que se vive. Cuando una persona peca, es como que si abriera una puerta. El pecado abre la puerta a otros pecados. Y quizá mis amigos que vienen por primera vez no me están comprendiendo mucho el asunto de lo espiritual. Pero lo diferente a Dios es el pecado. Y Dios no comulga con el pecado. Cuando una persona está en pecado, está distanciado de Dios. La palabra muerte es una palabra que aplica a lo espiritual, porque la palabra muerte significa separación. Cuando una persona está en pecado, está muerto. Es decir, está separado de Dios. Un hogar donde hay infidelidad es un hogar que no está siendo bendecido por Dios. Porque Dios no comulga con el engaño, con la mentira, con la infidelidad. Así que tiene un efecto emocional, la infidelidad, tiene un efecto emocional, conflictivo, pero también tiene un efecto espiritual. Hay un techo ahí que no deja que fluya, ni de abajo hacia arriba, ni de arriba hacia abajo. La segunda cosa, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en honor. Y sabe, mientras pensaba en todo esto, pensaba en respeto. La palabra honor tiene que ver con respeto, tiene que ver con posición. Honor es posicional. Una persona de honor está en una posición. Un esposo, una esposa debe tener a su cónyuge en honor. Y cuando hay honor, hay respeto. Y cuando hay respeto, no hay abuso. Mujeres que abusan de sus esposos y esposos que abusan de sus esposas. Eso muchas veces es así. Maltrato. Falta de reconocimiento. Yo estuve en una casa en Estados Unidos donde conviví con esa familia unas cuantas semanas. Yo veía que esa mujer se esmeraba por hacer una buena comida. A mí me gustaba. Cuando tú tienes hambre te gusta todo. Pero este esposo llegaba del trabajo, se sentaba a la mesa, aún después de orar, siempre tenía una queja contra la comida, indirectamente contra la esposa. Oye, la comida no se hace sola. Y eso era un conflicto, todo el tiempo, todos los días esa bendita cosa. Falta de respeto, ¿verdad? ¿Cuánto se esmera la esposa por hacer la comida? Quedó buena o no quedó tan buena, pero siempre hay que agradecer. Mi amor, te quedó exquisita. Esa ñema quedó buenísima. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que se hace con amor y desprendimiento es bueno. Eso es algo sencillo, un ejemplo sencillo, el reconocimiento. Suavizar el lenguaje. Hay que reclamar cosas, sí, pero suavízalo, maquíllalo, dilo bien. La verdad no siempre debe darse con lija.
La verdad también se hace con guantes de seda. Lo importante es lo que esa verdad pueda producir a lo interior de aquel que está escuchando. Dos cosas entonces. Una relación matrimonial según el código y los protocolos de Dios es fidelidad. Respeten su sexualidad. Hay problemas. Hay problemas en nuestra sexualidad. Háblalo, dilo. Convérsalo. Pero no le abras la puerta al enemigo. Sé que todos los días estamos siendo bombardeados porque tú y yo, los hombres que estamos aquí y mujeres que estamos aquí, estamos siendo bombardeados constantemente por esa industria, porque es una industria de la sexualidad. Imágenes sugestivas, palabras sugestivas, cuentos, historias. Los que trabajan allí en cualquier empresa, cuando los hombres se reúnen a hablar, pues siempre hablan del tema. Cuando las mujeres se reúnen a hablar, siempre hablan de los esposos y de las cosas. Pero debo decirles que aun cuando, y lo dije al principio, aun cuando estemos atosigados, atomizados por esta industria, por este pensamiento, por esta fuerte presión en la sexualidad, no debe ser una excusa para un verdadero cristiano vivir en santidad. José fue acosado por una mujer. Y esto cambia un poco las cosas, porque siempre dice que son los hombres que acosan. Pero al Joséito lo estaban acosando, no yo, al otro. A José lo estaba acosando una mujer. Y a lo mejor era una mujer que estaba buena, uno no sabe. Pero ¿qué hizo José? José no vio la oportunidad para pecar. Él vio la oportunidad para glorificar el nombre de nuestro Dios. Saben que una de las características de la creación del ser humano es la característica gremial. El ser humano, y permíteme repetir, es un ser gremial, es decir, forma parte de algo. Es tanto que eso está en nuestra naturaleza que siempre buscamos identificarnos con otras personas. Es decir, formar parte de, hacernos de un grupo, formar parte de un equipo, porque eso está dentro de ese hombre, de ese ser humano relacional. De allí viene la cuestión de las relaciones humanas, de las relaciones interpersonales. Y eso es día a día y en cualquier momento y circunstancia. Somos seres relacionales y como es un día a día, nuestras relaciones a veces se sienten quebrantadas. Tenemos problemas relacionales en la casa, en las relaciones laborales, en las relaciones en la iglesia. ¿Pasa o no pasa eso aquí? Porque aquí todos somos santicos. Andamos con nuestras alitas volando, vuela y vuela. Todos los que estamos aquí somos seres humanos, con debilidades. Y podemos estar propensos a tener problemas relacionales. Cuando yo veo, por ejemplo, las situaciones relacionales de Saulo y Bernabé, que eran dos grandes líderes de Dios. Cuando yo veo los problemas relacionales entre Pedro y Pablo, porque Pablo le dio con la tabla a Pedro y Pedro, ¿cómo es que dice la cosa? Cuando yo veo a los discípulos de Jesús peleando entre ellos para saber quién es el que va a mandar y quién es el que no. Cuando yo veo a un Pedro negar a Jesús, yo digo, bueno, ciertamente eran seres humanos como yo. Cuando yo veo los problemas relacionales de la iglesia en Corinto, cuando yo veo los problemas entre Evodia y Síntique, entonces evidentemente
nos enfrentamos día a día a problemas de relaciones humanas. Dice la Biblia que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. En otras palabras, el problema va a estar, el enojo va a venir, pero hay que resolverlo. Sobre el tema de las relaciones, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y aquí tenemos el contraste: inmundicia, santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Evidentemente también habían problemas relacionales en la iglesia tesalónica. ¿Hay problemas relacionales en el Centro Evangelístico Peniel? Donde estemos los seres humanos, van a haber problemas relacionales. Ahora, ¿qué dice eso? Que somos seres humanos. ¿Qué dice eso? Dice también que tenemos al Espíritu Santo, quien nos da la capacidad para resolver nuestras diferencias. Así como finalmente Pablo y Bernabé las resolvieron, como Pedro y Pablo las resolvieron, igualmente tú y yo, en nuestras situaciones complicadas, a nivel relacional, debemos tener una actitud de tolerancia, de respeto y de arreglo. Hoy tenemos un país dividido, un problema relacional de todos los venezolanos, algunos más extremistas que otros, pero al fin y al cabo tenemos profundas diferencias. ¿Qué se necesita? Bueno, se necesita la tolerancia, la conversación, el perder para ganar. Normalmente en resolución de conflictos se llama ganar, ganar. Es decir, todos dejamos algo para ganar algo. No sé si están conmigo. Cuando hay dos partes en conflicto, para que haya una igualdad, ambos renuncian a algo. ¿Están conmigo? Cuando tú renuncias a algo, entonces se va a generar el ganar, ganar. Pero este es un proceso en el cual debemos trabajar. Pero no estoy hablando ahora de resolver, estoy hablando de lo preventivo. Y desde el punto de vista preventivo, el apóstol está hablando aquí: no ofendas ni maltrates a tu hermano. ¿No quieres tener problemas con nadie? No ofendas ni maltrates. Sencillo. Y esto es preventivo. ¿Cómo deben ser nuestras relaciones? Deben ser cargadas de respeto. ¿Sabes por qué se producen muchos problemas? Por una cosa que se llama exceso de confianza. Cuando tuvimos aquella serie acerca de límites, hablábamos acerca de que hay que colocar límites. Yo tengo límites con mis vecinos donde yo vivo, en mi comunidad. Ahora, si yo quiero que esos vecinos estén todo el tiempo metidos en mi casa, haciendo en mi casa lo que les dé la gana, pues eso lo he permitido yo. Y eso pasa en las relaciones de los equipos de trabajo, en la iglesia. Mira, una cosa es ser compañero y parte de un equipo. Otra cosa es ser uño y sucio, como dicen por ahí. ¿Cómo quieres tú que te respeten o te traten? Bueno, en la misma manera en que tú tratas a los demás. Y ahí hay desigualdad. Entonces tú eres un abusador, pero no quieres que abusen contigo. No, por favor. Entonces el apóstol está hablando de manera preventiva. Evítalo. ¿Cómo lo vas a evitar? Bueno, no ofendas, no maltrates a tu hermano. Y cuando hablo de hermano, no solamente me refiero a los hermanos espirituales, me refiero a tu hermano venezolano, a tu compañero de trabajo, a tu familia. ¿Sabe cosa que me entristece a mí de tantos de los problemas relacionales? Los que tienen que ver con la familia. Hay hermanos que no se tratan, familias que están totalmente divididas.
A lo mejor en esta audiencia tengo casos donde hay familias que no se tratan, que se odian, que tienen amarguras ancestrales, que no han podido resolver. Pero no podemos arrastrar ese problema de mi papá con el otro. No, esta es una nueva generación. Tú eres otra persona, tú tienes otra idea, tienes otro conocimiento, tú has crecido, has prosperado, por lo tanto debes tener una actitud diferente frente al problema. Y entonces el apóstol remata esto con una expresión que no tiene tu tía. No es la tía tuya, o sea que no tiene respuesta. Ama. Así de sencillo, 3 letricas, ama. Finalmente, lo que puede resolver todo esto es amar. Abunden en ello más y más. ¿Sabes por qué? Porque este mismo apóstol, escribiendo a los Corintios, habla de esas cualidades poderosísimas del amor. Díganme una, por favor, de acuerdo al apóstol Pablo. ¿Es benigno? ¿Todo lo puede? ¿Todo lo cree? ¿Busca lo mejor de la otra parte? Y el apóstol concluye diciendo que todo se va a acabar, todo va a acabarse, todo va a pasar, menos el amor que permanece para siempre. Entonces el asunto es amar. Hay tantas cosas que uno pasa por alto precisamente porque ama. Esta mañana mi deseo para todos los que estamos aquí es que el amor de Dios abunde más y más en todos nosotros. Amén. ¿Recuerdan los años 60? Los muchachos no saben nada de eso, pero ¿recuerdan los años 60 qué era eso? Paz y amor, paz y amor. ¿Están todavía conmigo? ¿Quieren que terminemos ya? Los voy a contrariar porque sí vamos a terminar. Porque tenemos la tercera instrucción. La primera instrucción está relacionada ¿con qué? Con el matrimonio, ¿verdad? Y la segunda está relacionada ¿con qué? Eso, con nuestras relaciones. Pero la tercera tiene que ver con nuestros negocios. Tiene que ver con transacciones. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros, ¿qué dice la Biblia? Vuestros, dígalo con fuerza, por favor, vuestros negocios. Fíjate que los negocios, de acuerdo a lo que dice Pablo aquí, los negocios están relacionados con el trabajo. Porque él dice, vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Todo mal negocio, escucha bien, todo negocio que no se hace honradamente raya en una cosa que se llama corrupción. Y a nosotros nos gusta hablar fuerte de los corruptos. Pero cuando hacemos un negocio nosotros pequeñito, chiquitico, que no es honrado, eso es corrupción. Mira, chamo, mira esta maquinita. Está barata, chamo, mira, eso cuesta tanto. Es una oferta, mano. Y tú dices, gloria al Señor. El taladro que yo necesitaba. Esto es de Dios. Definitivamente esto es el Señor.
¿Cómo sabía ese tipo que yo necesitaba un taladro? Y ahí espiritualizamos el asunto. Y ¡za! Hacemos el negocio. Corrupto. Eres un corrupto. Y ese tema, ese tema que está por ahí de la Biblia del mundo que dice que el ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Vamos a dejar de criticar a los corruptos peces gordos cuando nosotros nos corrompemos con cosas pequeñitas. Y estamos ahí en el examen y tal, el universitario ese, futuro de Venezuela. Chamo, conseguimos el examen. No me diga. ¿Y cuánto? Ahí viene el negocio. Recogen entre ellos para comprar el examen. Corrupto. Y ese es el profesional que estamos formando. El Señor reprenda al diablo. Yo con ese médico no me veo ni una uña. A ese ingeniero no lo mando a construir ni un bloque de cemento. Con esa enfermera, sape que me dejo inyectar. Porque ya viene con una matriz de corrupción, de maldad. Sí, es que vemos las cosas grandes, pero no vemos las cosas pequeñas, y resulta que la Biblia dice que las zorras pequeñas incendian un gran bosque. Es decir, todo comienza por algo chiquitico. No voy a decir a mí, porque a mí no me cae eso. Pero si a usted le cae un piojo, un piojito. Dele un aplauso al Señor, que nos estamos riendo mucho. Mira, un insignificante y mísero piojito. Si no te cuidas, te vas a empiojar. Es decir, vas a tener a la madre, a la abuela, a la bisabuela, a la tatarabuela de esos animalitos andando por tu cabeza. Los verdaderos hijos de Dios no andan en corrupción, no se aprovechan de los demás, sino que trabajan. ¡Trabaja! Hay gente por allí que vive escondiéndose. Uy, ya pasó, gracias a Dios. Descúbralo. Alguien que debe y no paga. Corrupto. Los que deben y se hacen los locos, y allá en el llano decían los musiú, para no pagar, son unos corruptos. Un verdadero hijo de Dios que vive en santidad paga sus deudas. Y si no las puede hablar, Dios le dio una bocota, ábralas y ¡ah! Y una lengüota, ¡ah! Para disculparse, para informar, porque nos pasa, ¿verdad? De repente tienes el dinero y una emergencia, o tú dependías de otro que te iba a dar el dinero para pagar aquí y el otro te quedó mal a ti, pero habla, no permitas que las otras personas piensen por ti. Si tú no hablas, escucha, esto es una máxima que yo he mantenido toda mi vida. Si tú no hablas, le das autoridad a la persona para pensar de ti lo que sea. Debes y no pagas, ¿qué piensa el otro? Oye, fulano es un tracalero, chico. Y no solamente eso, sino que te va a poner la piedra con otras personas. Eso tiene que ver con santidad. A veces la gente confunde la santidad con una imagen piadosa. ¿Ustedes no se han dado cuenta que todas las imágenes, todas están en la línea? ¿No se han dado cuenta de eso? Yo no he visto una imagen gordita. Un San José gordo, una Virgen María, tú sabes, gordita. No, todas están en la línea. Ahora, no sé si era que ayunaban mucho. La gente confunde santidad o santo con una imagen. No. Santidad es un estilo de vida. No necesitas estar en un convento. Miren, los primeros cristianos, ya estoy terminando, los primeros cristianos
veían en el mundo una amenaza, en el sistema veían una amenaza. Y entonces, como se sentían amenazados, entonces construyeron sus propias aldeas. Algunos se les llamaron cenobitas, por el primero que se fue a ese mundo particular. Y allí vivían alejados del mundo, de allí nacen los conventos y los monasterios. Porque era apartarse de la contaminación del mundo. No, ¿sabes dónde está la contaminación? Está en tu carne. Esta es una naturaleza caída, pecaminosa. No imperfecta por su creación, sino imperfecta por el pecado. Entonces, nuestra responsabilidad frente a esto de la santidad es vivir según las instrucciones de Dios. Dos cosas que dice el apóstol aquí. Número uno, tus negocios, ¿cómo debes desarrollarlos? Dios debe estar en tus negocios. Primero que nada, Dios debe estar en tus negocios. Antes de hacer un negocio, no consultes al economista, ni veas la bolsa de valores, ni el dólar. ¿Cómo fue que dijo el pastor Osvaldo acerca del Today? No te doy. ¿Ah? A dolor te doy. Estuvo bien interesante el encuentro de empresarios, el café empresarial, se lo perdieron. No consultes a dolor te doy. Consulta al Señor. Busca la dirección de Dios. Y cuando Dios te dé el sí, no te salgas de las instrucciones que Dios te ha dado. Hay gente, mira, gente rayada y muy rayada, hermanos incluso, por hacer malos negocios, por quedar mal con otras personas. Y eso afecta y afea el testimonio, no del centro evangelístico, el testimonio de Jesucristo. ¿Y eso qué es evangélico? Ese es de la iglesia del pastor José Hernández. Ya hasta ahí caí yo. No me pelaron, pues. Asume tus negocios en la paz del Señor. Si no tienes paz acerca de algo, no lo hagas. Y la segunda cosa que dice Pablo aquí es que debes asumirlos con honestidad y responsabilidad con todos. Mira, hay un detalle aquí que quiero tomarlo. Versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Para con los de afuera. Si tú estás vendiendo un producto, cuando pongas precio, considera a otros. Hay que ser muy equilibrado, muy respetuoso. La Biblia ataca fuertemente la usura. Y el miércoles en el café empresarial se habló mucho de eso, de los precios, cómo ajustar los precios en una situación tan inflacionaria como la que vivimos. Entonces allí es cuando necesitamos de la ayuda del Señor. Cuando te comprometas con un negocio, fecha tal, día día de recibo, día de entrega, por favor, cumple. Cumple, queda bien. ¿Cuántas quejas, bendito sea el Señor? ¿Cuántas quejas? Fulano dijo que lo iba a entregar tal día hace 3 meses y no lo ha entregado. Dijo que iba a venir y no ha venido. No, todos debemos tener una ética a la hora de transarnos con las demás personas. Quiero terminar con esta historia. Juan Wesley, predicador inglés, dijo acerca de otro siervo del Señor llamado Juan Fletcher, que era el hombre más santo que había conocido en Europa y en América. ¿Y por qué? ¿Por qué Juan Wesley, un gran hombre de Dios, podía reconocer la santidad en otro hombre de Dios? Y dice la historia que era un hombre santo porque diariamente, escucha bien esto, y esto es práctico para nosotros, se examinaba para saber si su proceder estaba de acuerdo con los planes de Dios.
para lo cual se hacía las siguientes preguntas. Voy a leer textualmente para ustedes. El hermano Fletcher, Juan Fletcher, se hacía estas preguntas diariamente. Desperté espiritualmente y tuve miedo de guardar mi mente de pensamientos errantes cuando me levanté esta mañana. ¿Me he acercado a Dios en oración o he dado lugar a la pereza y a la desidia espiritual? ¿Se ha debilitado mi fe por no haber velado o ha sido avivada por haberla puesto en actividad hoy? ¿He andado hoy por fe y he procurado ver a Dios en todas las cosas? ¿Me he negado a mí mismo al usar palabras y al expresar pensamientos poco bondadosos? ¿Me he debilitado espiritualmente al ver que prefieren a otros en mi lugar? ¿He aprovechado mi tiempo precioso, mis fuerzas y mis oportunidades según la luz que Dios me ha dado? ¿He guardado mi corazón en un ambiente de gracia, de modo que haya sacado provecho? ¿Qué he hecho hoy por los cuerpos y por las almas de los santos? ¿He derrochado cualquier cosa por agradarme a mí mismo, cuando podrá hacer guardado el dinero para la casa de Dios? Escucha este pensamiento, esta pregunta que se hacía Juan Fletcher. ¿He gobernado bien mi lengua, recordando que en la multitud de palabras no falta pecado? ¿En cuántas ocasiones me he negado a mí mismo hoy? 12 preguntas personales. La número 12. ¿Mi vida y mis palabras han honrado el Evangelio de Cristo? Formulaciones que no hacemos a otros, nos hacemos a nosotros mismos. Cuando hacemos preguntas como estas, podemos reconocer nuestro nivel de santidad, nuestro nivel de consagración a Dios y cómo estamos haciendo las cosas y qué esperamos entonces de Dios en relación a nuestra vida. Vivimos en una sociedad extremadamente corrompida. Extremadamente corrompida. Les advierto, voy a entrar a la tercera edad el mes de septiembre. Voy a convertir en un hombre sexagenario. Yo no acepto la palabra sexa. Acepto la palabra sexagenario. Así que aprovechen y agarren eso, los hombres que van a llegar a esa edad, cambien ese nombre, esa nomenclatura. No había visto en estos años algo como lo que observo día a día en Venezuela. Corrupción, contaminación, influencias, el diablo mismo, la sociedad misma. No tomes eso como una excusa para vivir según el sistema. Que otros evangélicos andan haciendo lo que les dé la gana, que hagan lo que les dé la gana y se los lleve el diablo si quiere. Pero tú has decidido vivir en santidad para Dios. Es tu decisión. Ponte de pie esta mañana. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Muchachos, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Saben, ese es un himno lindo que yo cantaba a mis 10 años. Y cada vez que cantaba ese himno, mi corazón se comprometía más y más con Dios. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar solo hablen de tu amor. Lávame en tu sangre. El compromiso más profundo de una vida santa para Dios. Levanta tus manos conmigo esta mañana.
el antídoto para la contaminación es la santidad. Sean santos, porque Dios es santo. En toda vuestra manera de vivir. Si te has hecho las preguntas de Juan Fletcher, ¿estás allí? Dile: Señor, me arrepiento porque yo quiero ser un hombre, quiero ser una mujer para ti. Gracias, Señor, por este llamado que nos haces hoy nuevamente a vivir una vida consagrada a ti, Señor. Una palabra que nos das de compromiso y de acción. Este día, Señor, te pedimos perdón por no vivir de acuerdo a las instrucciones precisas. Señor, nuestra decisión hoy es no vivir conforme al mundo, sino conforme a ti. Llénanos de valor y de autoridad para decir no al pecado. Para que ese matrimonio, ese hombre y esa mujer sean fieles, que respeten su pacto de fidelidad y amor. Que ese hombre tenga a esa mujer en honor, que esa mujer respete a su marido. Señor, que nuestras relaciones quebrantadas a partir de hoy comiencen a rehacerse, que venga el perdón, que se vaya la amargura, los malos recuerdos, lo que afectó. Señor, trae perdón a la familia, trae perdón en nuestras relaciones. Que los problemas de liderazgo por diferencias hoy venga el perdón, venga la gracia de Dios. Señor, que nuestros negocios, cualquier transacción, cualquier responsabilidad laboral, Señor, haya santidad en cada una de ellas. Que seamos justos. Y así seremos una marca que identifique al reino de Dios. Digan amén conmigo. Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentó retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández.